un abrazo enorme a todos allá en casa, todos ahí bien conectaditos para que cuando les pregunte, bueno, ¿qué fue lo que hablamos el miércoles? Me puedan decir, Paz, hablaste de esto y esto, Aldito, hablaste de esto, porque recuerden que la vida nos va a demandar la puesta en práctica de estas cosas que estamos estudiando en la Escritura. ¿Por qué lo hace? Porque Dios definitivamente está comprometido con que nosotros podamos llevar un evangelio de acciones, no de palabras, no solo de escuchar, sino de ejecutar ese evangelio. Luz Marina, un abrazo, mi luz maravillosa allá en la ciudad de Nueva York. Cada vez que me entero sobre cómo va tu mejoría, me alegro un montón. Me has arrancado muchísimas oraciones de gratitud a Dios por la mejoría, no solamente en tu evolución en cuanto a tu recuperación, sino también porque he visto cómo Dios ha venido avivando tu espíritu. Bendito sea el Señor por eso. Angelita Solano allá en Suba, un abrazote. Angelita, te amamos mucho, te extraño, ya hace un par de días que no te veo, amigo. Gina, amiga Gina, un abrazote, me alegro mucho de que haya aparecido tu perrito amado, que sé que lo quieres mucho. Antonio Cruz desde allá Antonio está en Canadá, no me acuerdo la ciudad en donde está Antonio. En Montreal. Te envío un abrazo, loco, me alegra mucho que estés acá con nosotros, amigo. Tenemos también a quien más, a Mari Malaver, un abrazo, Chelita maravillosa. Espero que ayer haya sido un día de muchísimos regalos y de muchísimas atenciones, que la hayas pasado súper bien. No, bueno. Antonio Alejandro es el que está en Canadá y Antonio es el novio de Karen. Ok, sí. Bueno, sí. Nivel Felipe, querido amigo, un abrazote. Pasamos muy buenos días trabajando juntos allá, haciendo lo del nuevo disco de Bresca. Adriana Rodríguez Vargas, Adrianita, ¿desde dónde nos escribe Adrianita? ¿Adrianita es la esposa de mi sargento? Es que no sé el apellido de Adrianita. Dani Grisales, un abrazo para ti, para el señor San Andrés y los chicos en casa. Juan Mono, me alegra mucho que hayas podido volver a tu trabajo y que se haya recuperado tu salud y vayas a más, amiguito. Laurita Leguizamón, un abrazo, Lau, un abrazote grande, amiga, Dios te bendiga. Adriana Oliveros es la esposa de mi sargento. Señora Yolanda Palomo, un abrazote, espero que se esté recuperando súper de su piecito, amiga mía. Andrea Guisales, un abrazo para todo ese parche bacano y buena onda que tenemos allá en Madelena, nuestros parceros de la Casa de los Saulos. Querida Rutzita, estamos orando fuertemente por ti, por el gordito, deseamos que de verdad, de todo corazón, haya una pronta mejoría para los pies del gordito que está batallando un poco con sus pies. Luz Marina Acevedo, ya nos saludamos, querida. Lish Alish, amiga, un abrazo, qué bacano haberte visto este domingo ya en la reunión presencial que tuvimos. Espero que puedas hacerlo frecuentemente porque como lo hemos estudiado, queridos amigos que están acá, ese es el diseño que Dios le dio a la iglesia. La virtualidad es una herramienta, pero el diseño original que Dios le dio a la iglesia es veámonos, compartamos, afilémonos, conozcamos las situaciones que enfrentan nuestros hermanos. Gabriel Penagos, un abrazote, parcero, como lo quiero, Gabote. Saludes a tu muñeca ya, espero que esté muchísimo mejor de esa tos que la tenía así como contra las cuerdas. Ana Luisa Posada, alias la señora Ana Jirafa, un abrazote. Anita, quiero volverte a ver los domingos, amiga, te extraño. Rubiela Jiménez, alias la señora Rubinsky, qué bonita estabas el domingo, Rubinsky, me gustó verte a ti con tu querida Alice allí en la congregación. Queridos amigos, después de haberles saludado, pues definitivamente si se me olvida alguno, perdónenme, de pronto acá en este teléfono no me salen todos, pero quiero decirles que amo mucho poder estar con ustedes porque cuando uno desarrolla un trabajo, cualquiera que sea, el propósito de ese trabajo tiene un fin. En el caso de un pastor, el fin es poderle transmitir a otros el Evangelio Salvador de Cristo.
Y creo que el gran privilegio de un pastor es ver la obra transformadora de la palabra de Dios en la vida de los cristianos, en la vida de los que dicen, hey, yo reconozco que necesito a Dios. Cuando tú empiezas a ver cómo la palabra del Señor produce una transformación en la forma de pensar, y cómo en medio de esa transformación, porque el pensamiento cambia a raíz de lo que se escucha que dice Dios, y empiezan a surgir cambios en la conducta, uno dice, definitivamente me está pasando lo que le pasaba a los discípulos del primer siglo, cuando Jesús les dijo, y me seréis testigos. Y yo he sido testigo de la obra del Señor en la vida de Julián Angus. Me acuerdo cuando conocí a Julián, Julián era hipocondriaco. Todo le dolía, todo. Decía, Aldito, me duele acá, yo creo que eso es cáncer. Y yo le decía, no diga eso, venga, oramos. ¿Se acuerda, Juli? Y yo le daba palos, yo le decía, Juli, no diga eso, es que mi mamá murió de eso. ¿Y qué tiene? Eso no quiere decir que usted va a morir de eso. Usted es un hijo de Dios, su historia la escribe, ¿quién? Cristo, porque la Biblia dice que Él es el autor. Entonces deje que Cristo escriba su historia. Y entonces no lo volví a escuchar a quejarse que un dolor que luego le irradiaba hasta la espalda, que se le iba hasta el alma, cuando él era un frijolito. No, ya se le quitó toda esa falladera. Recuerdo que era de muy mal humor. Y aunque todavía a veces tiene sus arrancones así, todos ficticios, ya Julián no es el mismo hombre. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Recuerdo que Julián tenía el hábito, ¿se acuerda Julián que tenía la idea, el hábito de matar la idea sin que la idea apenas hubiera arrancado? La idea estaba arrancando y él ya la estaba enterrando. Dice, espérese, no piense en lo malo, espere, Julián. Y cuando yo veo a un hombre al cual el Señor le ha permitido emprender el viaje de formar una empresa con su esposa, de tener su bebé, de bajarle a la guardia, de entender que tiene que aceptar que falla, porque todos tenemos que aceptar que como no somos iguales a Jesús, Él igual es que fallamos. Y verlo a Él cuando yo le digo y Él dice sí, o si de pronto hizo algo mal y me lo cuenta, no tendría por qué decírmelo, pero mi amigo sabe que me dice, Aldito, imagínese lo que dice, ay, un man me sacó la piedra y casi me agarro. Y cuando me doy cuenta que ha perdido aún el miedo a mostrarse tal y como es, sin fingimiento, sin mascaradas de perfecciones humanas que no son creíbles en un humano, digo, eso no lo pudo haber hecho otra persona, sino el Espíritu de Dios, por medio del poder que se desprende de la palabra de Dios. Recuerdo que cuando la alabanza se reunía, por decirlo entre comillas para que se entienda a los músicos, habían músicos que no querían trabajar con otros músicos. Y recuerdo haberles dicho, cuando usted no quiere trabajar con alguien es con el que tiene que trabajar, porque es donde se va a pulir su corazón, que está viciado por un montón de ideas personales. Y ver a los hermanos que hoy en día han aprendido que dentro de la iglesia se debe batallar por no tener roscas, veo la obra del Espíritu Santo. Y habiéndoles contado esto sobre la obra del Espíritu Santo, que la he visto en mis hermanos, y cómo el fin que cada uno tiene y para el cual el Señor lo llama dentro del cuerpo de Cristo, tiene un verdadero sentido cuando empezamos a observar, no la unción del pastor, no, eso échelo a un lado, no, la unción de la palabra de Dios, que obra en el pastor, que obra en los hermanos y que obra en todas las personas que empiezan a aceptar la necesidad de Cristo. Entonces, habiendo hablado de eso, del poder de la palabra de Dios, pues vamos a leer la palabra de Dios para seguir viendo ese poder desprender una transformación en nuestra vida, provocar en nosotros una conciencia de tenemos que obedecer, te tengo que dejar de ser tan caprichoso. Hey, llevo mucho tiempo en esta misma situación. Hey, ¿qué me está pasando? Un cuestionamiento. Y dentro de esos cuestionamientos estuvimos leyendo la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Dijimos que esta carta se escribe entre el año 66 y 67 después de Cristo, que la escribe el apóstol Pablo estando preso en la ciudad de Roma, porque el emperador Nerón había tomado la determinación de inculpar a los cristianos por el incendio de Roma, y que se dice en la historia que iluminó la ciudad de Roma con los cuerpos encendidos en llamas de los cristianos.
también aquí en esta carta se escribe una recomendación, pero también una carta súper emotiva, donde se habla de los entrañables vínculos del apóstol Pablo y de su hermano Timoteo. Lo que estuvimos leyendo aquí en el verso 4 en adelante hasta el verso 9, sí, hasta el verso 9, pero él en el verso 5, en el verso 5, él habla y elogia la fe sincera que ha tenido Timoteo. Y cuando tú lees y te vas al libro de los Hechos, tú lees en Hechos el capítulo 16, el verso 1, Pablo en este caso no, narra Lucas un hecho que vivió Pablo, y fue que Timoteo era un muchacho que gozaba de mucho prestigio entre los creyentes y las personas que vivían en la ciudad en donde habitaba en ese momento nuestro querido Timoteo. Y él dice que a raíz del prestigio que precedía la buena conducta de Timoteo como cristiano, léanlo ahí en Hechos 16:1, él le dijo: pues yo quiero que usted me acompañe. Entonces vemos que a este tiempo en donde escribe segunda de Timoteo, que ya han pasado como 20 añitos, lo que ha precedido la vida de servicio y entrega de Timoteo ha sido ¿qué? Una fe sincera. O sea que tenemos que decir también, como lo dijimos el domingo, que hay gente que no es capaz de tener ni una amistad sincera ni una fe sincera, y tampoco puede creer honestamente en Dios porque no cree honestamente quién es Él, y tampoco se puede ni quiere ver realmente quién es Dios. Entonces, cuando uno no reconoce, y fue lo que hablamos el domingo, quién es uno, y no lo reconoce porque no lee la Biblia, pues tampoco puede agradecer en la medida lo que Cristo ha hecho por usted, porque cuando usted dice yo era un pecador, pero cuando usted lee lo que la Biblia dice, y fue lo que hablamos el domingo, y era que usted estaba condenado, que usted estaba, aparte de condenado, estaba perdido, aparte de perdido era esclavo del diablo, aparte de esclavo del diablo usted vivía sin esperanza, aparte de no tener esperanza no tenía destino, y aparte de no tener destino usted era ciego. O sea, mire todo lo que usted y yo éramos. Entonces, si usted no se entera de todo lo que usted era, de lo hundido, sumergido y esclavo que usted estaba, pues tampoco puede agradecer en la medida en la que quien lo salvó, y resulta que el que lo salvó era rey, es rey. ¿De dónde? Rey de reyes y señor de señores por siempre. El que lo salvó a usted, siendo Dios, no estimó su trono como algo a lo cual aferrarse, sino que vino en la humilde forma de un ser humano para meterse en sus zapatos y conocer sus luchas. El que lo salvó a usted permitió que le imputaran cargos de delito que no cometió, y mientras le imputaban cargos se enmudeció y no abrió su boca. Luego fue azotado en el pretorio, abofeteado, le fue arrancada su barba, le pusieron una corona de espinas. Luego de ser azotado le pusieron una pesada cruz y lo hicieron caminar con la herramienta de su martirio hacia un monte para que allí muriera desnudo totalmente, clavado de pies y manos con una lanza que traspasó su costado. Pero el que murió también tiene que enterarse que es el Hijo de Dios, y es el único Hijo de Dios a través del cual usted y yo, al creer en Él verdaderamente y arrepentirnos y decir: es que yo necesito a Cristo. Entonces nos constituimos por lo que Él hizo en hijos de Dios, a través del verdadero arrepentimiento y el reconocimiento de nuestros pecados y aceptar al Señor como el que ocupó nuestro lugar en esa cruz. Pero ahí no queda todo eso. Él es aquel al cual Dios le determina que en la fundación de todo lo existente, lo visible y lo invisible, Él estuvo ahí que antes de que todas esas cosas hubieran sido hechas. Él es el verbo de Dios, la palabra hecha una acción. Él abrió su boca y todo lo que conocemos sufrió el proceso de transformación de ese ajuste fino que tiene el universo, en donde cuando los estudiosos lo estudian ven una sabiduría de unas dimensiones incalculables, donde hay tanta filosofía como psicología, como sociología, como ciencia, como matemática, como física cuántica, todo lo que encierra la sabiduría de un edicto de Dios. Y Él fue el que murió por usted en la cruz, porque la Biblia dice que fue por medio de Él y para Él, y sin Él nada de lo que es hubiera sido hecho.
Entonces hablamos el domingo de que usted no puede agradecerle a Dios en la medida de lo que Dios es si usted no lee la Biblia para averiguar quién fue el que murió por usted. Entonces, si usted no averigua quién fue el que murió por usted, la dimensión de la persona que es, pero también la dimensión de la humillación a la que él se sometió, pues su agradecimiento será ¿qué? Parcial. Y su fe no será una fe sincera. ¿Por qué? Porque usted no puede ser sincero conociendo una historia a medias. Y tampoco va a poder ser sincero en su gratitud a Dios, porque como no lee la Biblia, usted tampoco se entera de cuál era su condición. Entonces usted alaba a Dios con una fe que tiene en Dios, pero a medias, tanto porque conoce a Dios a medias porque no lee la Biblia, como porque no conoce la condición en la que estaba usted para agradecer verdaderamente. Entonces ni su oración es profunda, ni su oración es sincera. Porque usted adora, y lo dijimos el domingo, una idea personal que usted se ha hecho de Dios. Es que yo no soy tan malo como, ese que era un violador. No ha leído la Biblia. La Biblia dice quién es usted. Usted no es mejor que un violador. Usted es igual de culpable del asesinato de Cristo el Señor, de lo que es un violador. Igual. Y si usted no crea lo que yo le estoy diciendo, yo le digo, tranquilo, no me crea. Chico, chica, no me crea. Lea la Biblia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces la Biblia pone en un marco tan claro quiénes están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y pone desde los cobardes y dice, los cobardes no entrarán en el cielo. Y dice, y pone a los borrachos no estarán, y tampoco entrarán los mentirosos, y tampoco entrarán los adúlteros. O sea que desde que usted dice una mentira, eso ya lo descalifica. Usted necesita a alguien que le pague la deuda. Entonces uno no puede tener una visión clara del Dios que adora cuando no lee en la Biblia quién es Él. Y tampoco puede entender la deuda que tiene con ese Dios cuando no lee la Biblia y se da cuenta quién es uno. Y cuando uno lee, entonces entiende el versículo de la Escritura que dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Quiere amar más a Dios, flaca? ¿Quiere amar más a Cristo? Usted, cachorrito, ¿quiere enamorarse del Señor? Lea la Biblia sobre quién somos nosotros los seres humanos, para que se dé cuenta el profundo amor en medio de que no calificábamos para nada. Yo le decía a mi hija ayer, estando comiendo allá en ese restaurante francés al que fuimos con Dianita ayer en su cumpleaños, en Jax, y yo le decía a Yania, es sorprendente porque estamos en un lugar muy lindo, muy bacano el sitio, y yo le decía, saber que este lugar es lindo, pero yo nunca hubiera podido entrar a la presencia de Dios, que eso es algo que, wow, es tan indescriptible que cuando Dios le permite a uno, por la gracia de Cristo, entrar a su presencia, aunque uno no lo pueda ver, lo pueda sentir, a uno se le desgajan las lágrimas de la alegría que eso produce. Y le decía yo a Yania, saber que ni siquiera el velo se abría para mí, ni el velo. Y detrás del velo usted lee la Biblia y lee Ezequiel, lee Jeremías, lee hartos libros de la Biblia en donde se describe en la presencia de Dios los que lo adoran. Querubines, serafines, ancianos, y revestidos de la gloria de Dios para poder estar en la presencia de Dios. Imagínense donde hubiéramos podido entrar por el velo, todas esas criaturas gloriosas nos hubieran impedido llegar al trono de Dios. Pero cuando Dios mismo rasgó el velo, ellos entendieron que se tenían que también hacer a un lado, porque Cristo había abierto el camino para que habláramos con el Padre. ¿Había pensado alguna vez en eso, amiga? El que rasgó el velo fue Jesús.
Y los que estaban detrás del velo en la presencia del Padre supieron. Porque es que una cosa es el portero que en la presencia del rey abre la puerta donde se encuentra el trono del rey. ¿Lo han visto en las películas de la Edad Media? Alguien abre la puerta, ¿sí o no? Pero cuando uno abre la puerta, ¿quiénes están en la presencia del rey? Sus hombres de confianza. Y ellos impiden que si la puerta se abre porque mataron o lograron entrar a la cámara del rey o lograron entrar a la presencia donde está el trono del rey, ellos se encargan de matar a aquel que entró, ¿qué? ¿De manera qué? De manera insospechada, de manera abusiva. El que el rey no ha mandado llamar y entra, ¿qué? Le quitaban la vida. ¿Quién es este que ha osado entrar a la presencia del rey? Pero cuando el rey mismo es el que rasga el velo, todos los que están en presencia del rey lo entienden y todos se hacen a un lado. Eso fue lo que Jesús hizo. Usted jamás podría, yo jamás podría haber entrado a la presencia del gran rey. Y hoy estamos aquí en la presencia de Dios. El domingo hablamos de eso, de una fe sincera. Crea de verdad en lo que la Biblia dice que usted era, pero créalo de verdad, Pilar. Yania, crea de verdad, aunque usted, hija, tiene apenas 17 años, nunca se ha emborrachado, nunca ha tomado, nunca nada de esas cosas. Pero el hecho de que alguna vez usted haya mentido, el hecho de que usted alguna vez haya sentido envidia, el hecho de que usted haya nacido de la unión de dos pecadores, ya tiene implícito que su condición es la de una pecadora. Punto. Y tiene que tener fe en lo que la Biblia le dice. Usted es un pecador. Si usted no cree lo que la Biblia dice, usted le está llamando a Dios mentiroso. Si la Biblia le dice usted es pecador y usted dice, sí, pero yo no soy, baila, usted está diciéndole a Dios que él es un mentiroso. Usted tiene que tener fe de lo que la Biblia dice, aún de lo que dice de usted. Y usted tiene que tener fe de lo que la Biblia dice que se hizo para salvarlo a usted. Tiene que tener fe de la dignidad del que lo salvó. Porque si usted no cree lo que la Biblia habla sobre la grandeza de Cristo, el Mesías príncipe, usted está quitándole gloria y grandeza a la descripción bíblica sobre quién es Cristo. ¿Ahora sí me entiende lo que es creer con una fe sincera? Usted no puede quitarse lo que usted es y usted no puede quitarle a Cristo lo que Cristo es, ni lo que Cristo hizo por usted. Porque en el momento que usted le quita, usted ya no tiene una fe sincera. Ahora, con el paso de los años, solemos empezar a tomarnos de manera mucho más ligera ese asunto. Entonces el domingo les dije, no importa cuántos años pasen, usted no puede entrar con ninguna de sus credenciales delante de Dios el Padre. Usted solo puede entrar porque Cristo a usted lo represente. No importa el logro que usted tenga, no importa el abandono que haga del pecado que practicó, usted no califica para entrar delante de Dios. Usted entra en el nombre de Jesús, el único nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Pero el tiempo es un enemigo terrible del cristiano. Entonces él cree que el tiempo es un buen aliado para entrar más tranquilo a la presencia de Dios. Error. El tiempo no es su aliado. El tiempo es un testigo de que usted está cayendo en un error y cree que porque lleva tiempo, Dios lo escucha a usted más que al que lleva un día. El tiempo no es su aliado. El tiempo es un diagnóstico de cómo nuestras ideas erradas sobre la santidad de Dios y la pureza de Dios la vamos poniendo al decadente nivel de las pseudoperfecciones humanas y creemos que podemos poner al nivel de nuestras perfecciones la santidad, la pureza, la gloria del Señor. Y eso no se puede hacer, iglesia. Aquí no importa si yo llevo 50, 20 años, si yo oro, ayuno, no importa. Yo soy un hombre que tiene que entrar como cualquier hermano por la puerta de la gracia, el regalo inmerecido de un Dios que me invita por medio de la sangre de su Hijo
a entrar en su presencia, a decirle: te amo, te necesito, me estoy engañando, Señor. He estado pensando, le decía yo a Crispo, uno debe decirse eso: Señor, te quería contar algo. He estado pensando que mi oración va a ser escuchada más rápido, porque yo no hago lo que hacía. Y es un error, porque mis calificativos de perfección están años luz de tu santidad y tus calificativos de perfección, Señor. De eso hablamos el domingo. Porque aquí aprendimos que Él le dijo que se acordaba de la fe sincera y que Él tenía la misma fe que su abuela Loida y su madre Eunice le habían enseñado. Timoteo tenía esa fe. Y entonces Él le dice a él en el verso 5: y sé que esa fe sigue firme en ti. Hizo memoria de cuando lo conoció hace 20 años y está diciéndole ahora, en la ausencia donde está Timoteo: yo sé que esa fe sigue firme en ti. Yo quiero afirmar esta noche en el nombre de Jesús, en ti y en mí: mírame, yo soy un pecador, iglesia, pero yo estoy en la presencia de Dios leyendo la Sagrada Escritura. Sagrada porque toda la Escritura es inspirada, es por Dios. Estoy enseñándoletela porque alguien abrió para mí un lugar que era imposible al que yo entrara. No había absolutamente ninguna posibilidad para mí. Y tengo que creer esto con todo mi corazón, porque la Biblia dice que yo no tenía un lugar en la presencia de Dios. Y hasta que yo me meto esto en mi cabeza, que es mi corazón, yo dejo de confiar en cualquier tipo de logro humano. Dejo de confiar en cualquier tipo de cambio humano que haya en mi vida. Dejo de elogiar en mi vida cualquier tipo de grandeza. Y dejo de confiar en cualquier capacidad que haya en mí. Y necesito recordarme eso, para que cuando yo me acerque a Dios en diálogos con Él, lo primero que haya en mí es: Señor, yo sé que hoy estoy aquí porque Jesús rasgó el velo. Y todo lo que había en el lugar santísimo, incluyéndote a ti, Señor, me invitó a hablar contigo. Luego el apóstol Pablo le dice que por esa razón, por la fe sincera que ha visto en él, le recuerda que tiene que avivar el fuego del don que Dios le dio. Entonces yo les decía a ustedes que aunque muchos de ustedes no están en el servicio dentro de la iglesia puntualmente, todos ustedes han sido llamados a servir. Saori tiene el deber de servir a su mamá y a su papá a la luz de la Biblia, porque le ordena: honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra y todo lo que emprenda Saori le salga ¿qué? Bien. Saori a su corta edad ya tiene una asignación de parte de Dios. Y todos aquí somos hijos, ninguno fue traído por un platillo volador. Entonces todos los que tenemos padres tenemos la misma ordenanza que tiene May: honra a tu padre y a tu madre. Entonces el Señor le dice también a nuestra querida Samantha: Samantha tiene que obedecer a su papá. Samantha, usted tiene que servir a su mamá. Tiene que hacerlo. Porque a veces parece que no dejamos que la Biblia ensanche nuestro entendimiento y nos enseñe que así nosotros no toquemos en la congregación, que así nosotros no prediquemos en la congregación, que así no se hagamos parte de los diáconos de la congregación. Nosotros tenemos un don y tenemos que avivar ese don. En el caso de Timoteo, Pablo el apóstol oró por él, le ungió de parte del Señor y empezó a surgir con más evidencias un don en la vida de ¿quién? De Timoteo, y era que Timoteo había sido llamado a cumplir su tarea que como pastor. Pero también se le dijo: pero cumple también la tarea de evangelista, predica. Queridos amigos, ustedes y yo tenemos asignaciones, eso lo hablamos el domingo. Y no pueden eludirlas. Ustedes no pueden eludirlas.
Tienen que avivar eso todos los benditos días de su vida. Escúcheme, no hay caducidad para el llamamiento. No existe caducidad a la luz de la Biblia para el llamamiento. El llamamiento no es por 20 años ni por 30 años. Se tiene que morir en la vida de servicio al Señor. Pablo murió sirviendo al Señor. Pedro murió sirviendo al Señor. Juan, el anciano de días, él murió sirviendo al Señor. Cuando usted lee a los padres patrísticos, que fueron los padres de la iglesia, después de la muerte de los apóstoles, nacen los padres de la iglesia. Y usted lee la historia de la iglesia del segundo siglo y ellos murieron sirviendo al Señor. Murieron perseguidos por el Imperio Romano, pero con una evidencia clara de su vida de fe. Ustedes deben entender que no se sirve al Señor por unos meses, por unos días. Se muere sirviéndole al Señor. Me alegra mucho saber que hasta el último de sus días mi querido y amado hermano, el hermano Alejandro Alonso, murió sirviéndole al Señor. Un hombre que marcó mi vida con su servicio a Cristo. Me encanta saber que Alejandro Alonso sirvió hasta el último día de su vida a Cristo. Yo quiero morirme sirviendo a Cristo hasta el último de mis días. Yo quiero ser recordado no por ustedes, sino en la presencia de Dios, como un hombre que se trasladó del panorama humano al panorama eterno sirviéndole a Dios, y que apareció en la presencia de Dios mientras salió de este plano temporal al plano eterno, y apareció en el plano eterno y estaba haciendo lo que salió de hacer del plano humano. Que si estaba cantándome una canción aquí con Julián o con el que sea, yo no sé si Julián me va a acompañar hasta viejito sirviéndole al Señor, pero que yo sea un hombre que estaba adorando a Dios aquí, y cuando abrí mis ojos en la eternidad seguí cantando la canción que estaba cantando en el plano humano. Eso quiero yo, y ruego a Dios en su misericordia me conceda ese deseo. Poder decir, wow, esta canción yo la estaba cantando hace un segundo en el planeta Tierra, y ahora continúo cantando esta canción en la eternidad, pero ahora revestido de la gloria de Cristo, despertando a la imagen y semejanza del Señor. Qué privilegio me has dado, Señor. ¿Sí me hago entender, iglesia? Hermanos, les reitero lo que la palabra del Señor dice. Hermanos, aviven el fuego del don espiritual que Dios ha puesto en sus vidas. Él sigue en el verso 7 y dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Queridos amigos, en otras versiones dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Y yo les digo una cosa, es de poder, de amor y de dominio propio. Miren, hermanos, cuando hablamos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, es porque el espíritu que Dios nos ha dado es el espíritu de su palabra. Hermanos, miren, ustedes no pueden experimentar el poder de Dios en sus vidas si ustedes no memorizan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene la substancia misma de la gloria de Dios y de la esencia de Dios mismo, pues Dios mismo la pronunció y Dios mismo la inspiró. Si ustedes no pueden ver cambios en su vida, si ustedes no entienden que tienen que abrazar la palabra de Dios en sus vidas, ustedes no pueden ser leales a Dios si no entienden lo que la Biblia dice de quién es el Señor de los cristianos. Ustedes no pueden poner a Dios en el primer lugar en sus vidas, en sus matrimonios, en sus negocios. No pueden si no se abrazan a la palabra de Dios. Hay gente que es más leal, aún siendo cristiano, es más leal a su esposo y a su esposa que a Cristo. Les voy a poner un ejemplo de primera plana para que usted me entienda lo que le voy a decir. Muchas veces al comienzo de mi matrimonio, cuando empecé hace 19 años y algo más con mi esposa Diana, nosotros teníamos discusiones porque todo matrimonio joven tiene el proceso de transición y maduración de sus afectos, sus quereres y de las promesas que se hicieron.
Entonces discutía con Diana y no tenía acuerdos con ella. Y lo que me ganaba era mi instinto visceral y mi mala interpretación bíblica. Entonces yo le decía a Diana, ¿sabe qué, Nana? Yo me voy para la iglesia. Y Nana me decía, ¿y va a ir a la iglesia aunque nos peleamos? Y yo me sentía confrontado porque era una realidad. ¿Cómo me voy a ir a adorar al Señor estando enojado? Hasta que el Señor me enseñó, usted peleó con ella. Y yo en mi corazón hablando con Dios, mientras Diana me decía eso, le decía, sí, me peleé con Nana. ¿Y por qué me mete a mí en ese bonche? Vaya con sus hermanos a adorar. Vaya, me pide perdón en la unidad de mi cuerpo, que es mi iglesia. Y déjeme hablar con su esposa, que es mi hija. Pero no utilice los desacuerdos de su esposa para producir una ruptura en la relación de los dos, Aldemar. No meta intrusos en la relación suya conmigo. Y para mí eso fue fabuloso porque yo le decía, sí, estoy enojado contigo, pero no con Dios. Nos vemos, Nani. Ahora nos hablamos. Y yo me iba. Y yo allá hablaba con Dios de mi esposa. Le rogaba que le hablara a ella y que pusiera en ella perdón para mí, porque el Señor también me hacía consciente de que yo también había fallado. Entonces cuando yo llegaba, mi esposa no estaba igual de enojada. Yo tampoco estaba igual de atornillado en mi molestia y en mi enojo. La palabra de Dios había producido un cambio en ella y en mí, mientras yo iba y hablaba con papá de su hija, quien es mi esposa. Entender esto, entender que la palabra del Señor me estaba diciendo que Dios no me había dado un espíritu de temor, que yo tenía un Padre que podía compadecerse de mi debilidad. Pero yo nunca hubiera entendido eso si no hubiera leído la Biblia, la cual me dice, hijito, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Si yo no hubiera leído y me hubiera aferrado a ese versículo en mi vida, yo no hubiera entendido que yo tengo un abogado en la presencia de Dios y que podía hablar con Él y decirle, Señor, yo sé que fallé. Queridos hermanos, ustedes no pueden desarrollar una vida espiritual saludable si no entienden que tienen que llenarse de la palabra de Dios. No van a poder, mire, lo pueden intentar, pero es que lo único que tiene el poder de cambiar al creyente es la Biblia. Si ustedes no entienden que su lealtad es para Dios y no para su cónyuge, mi lealtad no es para mi esposa, mi lealtad es para Dios. Y obedeciendo la palabra de Dios, ahí está escrito que debo obedecer al Señor amando a Diana. Entonces yo amo a Diana en obediencia al Señor. Pero cuando Diana me decía a mí, enojada conmigo porque habíamos discutido, ¿y te vas a ir así? Si yo no hubiera leído que yo tengo un abogado para con Dios mi Padre, y es a Jesús, entonces yo hubiera dicho, sí, pues la verdad ella tiene la razón. Yo que me voy a ir a la iglesia así, que me voy a ir a reunir con la iglesia así. Y me hubiera quedado a permitirle al enemigo que los desacuerdos con mi esposa fueran un escenario perfecto que alimentara una ruptura paulatina en mi relación con Dios. Pero la Biblia dice, Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Sí, yo discutí con Diana, pero yo no tengo una pelea con Dios, aunque sé que ofendí al Señor al pelear con mi esposa. Pero el Señor me invita y me dice, ¿has pecado? Sí, Señor. Pues tienes un abogado para conmigo, a Jesucristo mi Hijo amado. Y eso me invitó una y otra vez, porque la transición de que un matrimonio mejore, una amistad mejore, un noviazgo dé el buen tránsito que debe tener, no el tránsito que transcurre en la vida mundana, para que una iglesia pueda madurar, para que los hermanos puedan aprender a crecer. Si no se aferran a la palabra de Dios, terminarán dándole su lealtad a sus versiones personales del evangelio y no a las declaraciones eternas de Dios en su palabra.
Si ustedes no se llenan de la palabra de Dios, terminarán siendo leales a sus visiones personales de cómo se solucionan los grandes retos de la vida. Y no podrán serle fieles al Señor, sino a sus ideas personales del Evangelio y de los distintos aspectos de la vida y de cómo se solucionan. Entonces Pablo le escribe a él, pues Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de temor ni timidez. Y él no está hablando de timidez de, es que me da pena hablar de Cristo. No. De timidez es de acercarse al Señor y decirle con honestidad, Señor, te fallé. Señor, te defraudé. Pablo no expone con timidez quién es él. Él dice, cuando no quiero hacer lo malo, eso hago. Y cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Él expone con valentía, no con orgullo, escuchen. No con orgullo, sino con valentía. Soy culpable. Con valentía, yo le fallaba a Dios. Con valentía, yo necesito a Cristo. Con valentía, necesito las palabras del Señor en mi vida. Necesito ser guiado por Dios y por su palabra. Tienen que ser valientes si quieren ser cristianos. Tienen que asumir con valentía que ustedes y yo somos pecadores. Y que en este camino a casa, a la presencia del Padre, tú y yo nos equivocaremos. Cada vez menos, sí, pero nos equivocaremos. Y si no pueden ser valientes para admitir que fallan, entonces no están viviendo el Evangelio que dice, Dios no les ha dado a ustedes un espíritu de temor ni de timidez. Digan la verdad. Sean honestos delante del Señor y delante de sus hermanos. Dios no les ha dado un espíritu de temor. No tienen por qué ocultar sus errores. Tienen que, sin timidez y con valentía, confesar. Necesitan a Cristo, porque la Biblia les declara también: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios les dio fue un espíritu ¿de qué? De amor. ¿Acaso Cristo no los amó? Ahí no está hablando de ustedes, está hablando del espíritu de amor de Él, no del espíritu de amor del ser humano. Está hablando del espíritu de amor de Dios, que los ama aunque ustedes son pecadores y yo, que los ama aunque muchas de las promesas que hemos hecho no las hemos cumplido, que nos ama a pesar de que muchas de las cosas que hemos deseado ejecutar nos hemos visto corto para cumplírselas al Señor. Dios nos dio fue un espíritu de amor, en donde nos ha amado a pesar de nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestro incumplimiento, nuestra torpeza, nuestros constantes errores. Nos dio fue ese espíritu de amor y de autodisciplina. Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre emprenderé el viaje para dejar de ser grosero. En tu nombre emprenderé el viaje de ser un perezoso. En tu nombre emprenderé el viaje de dejar de ser una persona que posterga todo. En tu nombre emprenderé el viaje de un hombre que habla contigo a toda hora. En tu nombre emprenderé el viaje de dejar de ponerme máscaras y pretender parecer algo que no soy y que finalmente sale a la luz. En tu nombre, Señor. Autodisciplina en el nombre de Jesús. Todos aquí tenemos cosas por cambiar en nuestra vida. Así que acerquémonos sin temor a la presencia de Dios, con sinceridad a la presencia de Dios, sin máscaras, porque Dios ya nos conoce. Entendamos el amor con el que hemos sido invitados a la presencia de Dios. Entendamos que Dios nos invita a su presencia porque nos ama. Y en el nombre de Jesús emprendamos el camino de negarnos a cosas que nos están haciendo daño y que hacen torpe nuestro caminar con Dios. ¿Está entendiendo lo que el Señor le escribe a cada uno de ustedes y a mí a través de su palabra? Muchas mujeres se toman con sutileza algo que la Biblia ordena. Dejen la gritería. Hace unos días hablaba con un amigo y un amigo decía que lo que más le gustaba de ausentarse algún tiempo de su casa es que iba a dejar de escuchar la gritería tan terrible en su casa. Porque eso había hecho de esa casa donde él vivía un ambiente tan horrible que lo que más le encantaba era que iba a dejar de escuchar la gritería, la cantaleta. Cuando la Biblia ordena que dejen aún la gritería,
que es un motivo por el cual el Espíritu Santo no le gusta moverse en esos lugares. Y se menosprecia esa orden del Señor, dejando aún la gritería, motivo por el cual el Espíritu de Dios es contristado, no entristecido, sino contristado. Yo ahí no me muevo, yo no quiero moverme en ese lugar, ese no es el ambiente donde yo me quiero mover. Pero algunos menosprecian. No es que yo no tomo, no es que yo no fumo, no, pero usted es una persona que grita a toda hora. No, pero usted es una persona que con su actitud genera un ambiente tóxico y el Espíritu de Dios no se mueve en esos lugares. Se mueve la misericordia de Dios, se mueve la gracia, el regalo inmerecido. Pero el Señor quisiera darse a conocer cada día más para enamorar a la iglesia, para que la iglesia entre en amor con Él y crezca en ese primer amor, crezca en esa relación íntima con el Señor. Pero como no son capaces de aceptar que eso está mal, que desde ser una persona que se la pasa gritando está mal, hasta ser un mentiroso, ser un adúltero, ser un pornógrafo, ser un marihuanero, ser un fornicario, todo eso está mal, y gritar también está mal. Tiene que dejar eso. Entonces ahí la Biblia le enseña, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dígale a Dios: Señor, tu palabra dice que yo no debo tener temor al venir a hablar contigo. Vengo a confesarte que yo tengo una actitud horrible de gritería, lo digo todo horrible, y tu palabra dice que donde esa actitud está, tu Espíritu Santo no se mueve. Y ahora entiendo, Señor, yo he sido con mi actitud una piedra de tropiezo en el mover de tu Espíritu en mi casa. Y se los digo porque es que, hermanos, miren, sea hombre o sea mujer, ese tipo de actitudes no las corrigen. Pues Dios nos ha dado un espíritu de temor. Dígale al Señor: Señor, yo he sido terco con eso aún. Gente que dice: no, es que esa es su personalidad. Me importa un comino. La Biblia dice que no debe ser así. Y usted y yo nos sujetamos a la Biblia. La Biblia dice: no debe ser así. No es que yo en el trabajo hablo como fuertecito. ¿Qué me importa si usted habla fuertecito en el trabajo? Me importa qué dice la Biblia. Y la Biblia dice que nosotros debemos tener palabras que sazonadas con qué, con amor, que debemos ser amables. No es que en el trabajo, usted está levantando otro evangelio, amigo, amiga. La Biblia dice que toda palabra debe ser sazonada con qué, con amor, con amabilidad. Si se da cuenta que uno con sutileza empieza como a ser selectivo en donde obedece o no la Biblia. No, hermanos, la Biblia no se desarrolla selectividad para obedecerla. Porque cuando usted desarrolla selectividad y usted es uno en un lugar y otro en otro, usted lo que es un hipócrita. Punto. Usted es un hipócrita. No, en la iglesia hay hermanos, Dios le bendiga, y en el trabajo, venga, hermano. Usted no puede ser selectivo para obedecer la Biblia. Porque Dios no le ha dado a usted un espíritu de ¿qué? De temor. Dígale la verdad: Dios, Señor, yo sé que estoy fallando en esto. Dios no le ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, como para que usted no pueda confesarle a Él sus cosas. Dios le ha dado un espíritu de ¿qué? De amor. Hijo, yo te amo, obedéceme. Amén, Padre, voy a obedecer tu palabra. Dios te ha dado un espíritu de ¿qué? De dominio propio, en el nombre de Jesús. Aunque me cuesta horrores hablar tranquila, sosegadamente, aunque me cueste horrores manejar esta situación con mis empleados, aunque me cueste horrores manejar un buen tono en un desacuerdo en mi casa, la Biblia me ordena y me dice que Dios no me da un espíritu de ¿qué? De temor ni de cobardía, sino que yo puedo ¿qué? Decirle al Señor: Señor, sé que esto se me sale de control. Dios me ha dado un espíritu de amor. Señor, hoy te pido a mi control sobre esta situación. Señor, yo me desencajo feo. Perdóname, Señor. En tu nombre hablaré como es correcto. En tu nombre no haré esto. En tu nombre. Porque es Dios el que nos ha dado ¿qué? Un espíritu de autodisciplina. En tu nombre. Si usted decide hacerlo en su fuerza, amigo, déjeme decirle, amiga, a pocos días que voy a ver su gran esfuerzo.
porque el estímulo que la gente provoca es el de tirar la toalla. La gente me estimula a tirar la toalla, pero el Señor me estimula a no rendirme. El Señor me estimula al demar en mi nombre. Amén, Señor. Amén, Señor. El Señor es el único estímulo duradero que uno puede abrazar cuando emprende el viaje de una transformación. Y esa transformación solo es hermosa cuando yo digo en el nombre de Jesús y en honor a la obediencia a la palabra del Señor. Ahora le pregunto para terminar, ¿de quién es tu lealtad? ¿Quieres cambiar para que tu esposo no se vaya? ¿Quieres cambiar para que tu matrimonio no se rompa? ¿Quieres cambiar para que te vean buen cristiano? ¡Qué gloria tan insignificante! Pero si quieres ser un buen esposo porque la Biblia te ordena ser un buen esposo, entonces tu recompensa vendrá del Señor. ¿Quieres ser una buena esposa porque la Biblia te lo ordena? No para que no se vaya, sino porque la Biblia te lo ordena. Entonces tu recompensa es tu obediencia a Dios y el buen tesoro de Dios escondido detrás de tu obediencia a Dios. Si quieres ser un buen empleado porque la Biblia te dice que tienes que servir al Señor, no al ojo del patrón, entonces tu recompensa es Dios, quien detrás de tu obediencia a Él te mostrará el buen tesoro que hay detrás de la obediencia a Dios. ¿De quién es tu lealtad? Yo te la pregunto. Y te lo digo por una cosa, mírame. Yo no soy pastor por ti. Yo no soy pastor por cuidarte a ti. Yo quiero que tú sepas eso y te enteres. Porque si yo fuera un pastor que tú estimulas para servir a Dios, hace tiempo yo hubiera dejado de ser pastor. Tú no me estimulas para servir a Dios. Quiero que te enteres que ustedes muchísimas veces son el motivo más grande de mi desánimo. Y que yo, ¿sabe qué hago? Le entrego, te presento a mis hermanos, a los cuales me has dado amor para amar, pero los cuales son un enorme daga a veces en mi corazón, que me han hecho llorar delante de ti y decirte, Señor, esta gente es tan tenaz, Jesús. Esta gente dice cosas de mí, Señor, que no quiero ni hacer el reclamo, sino te ruego, sé tú mi abogado. Sé tú quien me hable de mí con ellos, Señor. Mi estímulo es Cristo, no es usted. ¿Por qué? Porque sabe para que usted aprende a poner sus ojos en el autor y el consumador de la vida eterna, que es Cristo. Se reúne y entienda de lo que le digo. No puedes buscar un estímulo para servir a Dios. No puedes buscar en un humano el estímulo para emprender la vida de fe. Vas a Yo busco a mi esposa para hacerle fiel a Diana. No, porque Diana es un humano. La que yo la amo, si no me interesa en la estima. El estímulo para amar a mi esposa es que Cristo me dice, ámala como yo amé a la iglesia. O sea, como me amó a mí, Él amó a la muerte. Mi estímulo para Diana es pensar cómo Jesús me ha amado a mí. Para ser pastor, ha sido compasivo, misericordioso. Por eso miles de pastores, hermanos, deberíamos darnos el Dios.
son los que en la iglesia para ser y a mis hijas, cosas por las que brilla su ausencia, hermanos. Los estorbo, ya que los oriento por la forma en la que ustedes nos cuidan a nosotros. Hago ese paréntesis porque es necesario recordarles estas cosas. Amados hermanos, el estímulo es Cristo. Cachorrito, usted no puede estimularse a orar porque Jessica sea una mujer que le guste de pronto hablar más con Dios que usted. El estímulo del cristiano es Jesús, hijo. Saori, el estímulo no puede ser que su mamá y yo seamos pastores. Usted tiene que desarrollar una relación personal íntima, pero escúchame, hija, evidente. Ustedes, cada uno de ustedes, debe producir el deseo en quienes lo ven de relacionarse con Jesús, de amar a Jesús y de vivir para Jesús. Porque Dios no les ha dado a ustedes ni a mí un espíritu de ¿qué? De cobardía, de timidez, sino de amor. Dios les ha demostrado que Él los ama. Dios les ha demostrado su poder a ustedes. Cuando los trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Y de dominio propio, para que ustedes emprendan el viaje en el nombre de Jesús, de dejar de ser lo que son y empezar a ser lo que la Biblia les ordena que sean, para que conozcan verdaderamente la vida abundante que está en Cristo el Señor, hermanos. Tienen que hacerlo. Y yo quiero que ustedes lo sepan, se los digo. No pueden buscar afuera un estímulo para ser cristianos. No pueden, iglesia. Pablo aquí no le cita a Timoteo un estímulo diferente ¿a quién? A Cristo. Pablo le está enviando una carta a un joven pastor para que pastorea una iglesia totalmente torcida, que es la iglesia de Éfeso. Y el único estímulo que le presenta es ¿quién? A Cristo y a su palabra. Escúcheme. Deje de estar dejando que los intrusos de la vida cotidiana, los compromisos, los desaciertos, las deudas, los problemas con su cónyuge, todo se cuela y todo lo desanima. Todo. El clima lo desanima la economía, lo desanima el estado de ánimo, todo lo desanima, todo se le sirve como una excusa para escurrirle el bulto al Señor. Yo le digo, deje de ser así. En el nombre de Jesús, ya deje tanta tontería. Aprenda de su Señor Jesús, el cual tomó esa cruz, se la puso al hombro y vuelto nada, caminó hacia esa cruz para que usted reciba este mensaje. Y usted solo saca excusas. Qué agotamiento tu excusadera. Qué agotamiento. Es que tengo mucho trabajo. Es que ya no tengo trabajo y no tengo para el bus. Es que celebramos con mi esposa, no puedo ir. Es que estoy peleando con mi esposa, no pude ir. Es que mis hijos, estábamos celebrando que mis hijos ahorita están haciendo un curso. Es que no pude ir, estoy con mi hijo metido en problemas, mirando a ver cómo lo saco. Excusas. Y cuando yo veo a Jesús, no tuvo una sola excusa para ir a morir por ti a la cruz del Calvario. Ni una excusa. A pesar de que tú no te lo mereces, tú y yo éramos pecadores, tú y yo no éramos merecedores de su gracia, tú y yo estábamos ¿qué? Apartados de Dios por nuestra forma de pensar y nuestra forma de comportarnos. Y no tuvo ni una excusa para abandonarnos. Es que vivo lejos. Es que hay mucho trancón. Es que no tengo para el bus.
Es que el carro se me recalienta. Es que siempre. Miren, hermanos, cuando ustedes se presenten delante de Dios y Jesús los mire cara a cara y les tenga que decir, porque todos iremos ante el tribunal de Cristo, todos parceros, y el Señor le diga, mi hijo no tuvo ninguna excusa cuando le tocó ir a morir por ti a la cruz, y veo que trajiste un cartapacio de excusas comparado con que mi hijo fue a morir por ti y caminó con su cuerpo hecho pedazos para salvarte y murió en una miserable cruz romana clavado de pies y manos y luego le enterraron una lanza en su costado. ¿Cuál de tus excusas va a servir frente a lo que mi hijo hizo por ti? ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Sabes qué te va a decir el Señor? Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Echadlo a las tinieblas de afuera. Los cobardes no entrarán. Dios no negocia, hermano, ni para bendecir ni para condenar. Dios no tiene miedo, hermano. El miedo lo tiene el humano, que no entiende que Dios es así. Dios no es así. Dios es así tanto para decir, tú me obedeces, y la obediencia tiene consecuencias que te ponen en una posición de privilegio, aunque no seas perfecto, pero tú obedeces al Señor y el Señor te deja ver su gloria. Y tú desobedeces al Señor y el Señor te deja ver cómo todo lo que desobedeces te pasa una factura que te pone la cara contra el suelo y te humilla delante de los demás y en lo privado también. Dios no tiene miedo ni de bendecir ni de castigar, hermanos. No pretendan ver a Dios de una manera en la que Dios no es. Yo se los digo porque yo me doy cuenta, los tiempos son malos. El mundo es un lugar muy peligroso, hermanos. Mueren miles de personas a diario. ¿Por qué cree que usted no va a ser el próximo? ¿Por qué? Alejandro Alonso estaba hablando con nosotros hace unas semanas atrás, donde nos dijo que oráramos por su esposa porque a Pamela le había dado cáncer. Y se le escurrían las lágrimas y lo vimos saludable, ¿no? Bien, re bien. Y hace unos días Alejandro Alonso murió. Bendito sea el Señor que Alejandro estaba tan apercibido de su vida eterna. Bendito sea Dios. Y tú, excusas. Ay, pastor, tan rico que tuviéramos un lugar para reunirnos. Ay, tan chévere que alquiláramos un lugar. Recuerdo que me lo decían en la otra casa. No, nana. Dios nos dio el lugar para sacarles a la luz que ustedes son perezosos para obedecer a Dios, no a mí. Yo soy un pecador igual que usted, pero yo soy un pecador que está haciendo caso. A mí me dicen no dejen de congregarse, amén, digo lo mismo. A mí me dice arrepentidos y convertidos de todo vuestro corazón, amén, con todos mis pensamientos tengo que arrepentirme. Tengo que hacer una buena profesión de mi fe como esposo, como papá, como hijo, como hermano. Tengo que hacerlo, hermanos. Soy igual de pecador a usted, pero estoy viviendo en obediencia, en un arrepentimiento constante, porque me doy cuenta que apartado de Dios nada puedo hacer. Ay, es que no tengo cómo ir a la iglesia. Y el Señor le da un trabajo y no va a la iglesia. El Señor le dice, le acabo de quitar la excusa, usted es un mentiroso, usted no iba porque no quería. No, pastor, es que no tengo cómo movilizarme. Dios le da el carro y no va. Y ahí Dios le saca a la luz y usted es un mentiroso. Le di el carro y aún así no va. Tranquilo, ese pedazo de chéchere se desgasta con el uso. Tranquilo. Usted es un mentiroso. Le acabo de sacar a la luz que usted nunca quiso obedecerme. Mis hermanos, la Biblia es para esto. Pablo le está escribiendo a Timoteo que Dios no le da un espíritu de cobardía, aunque lleva 20 años viéndolo si era un valiente. Y le está diciendo, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Firmecito, papá. ¿Cómo no nos vamos a decir esto nosotros, hermanos? Yo no quiero, escúcheme, yo no quiero distraerlo. Yo no quiero arrullarlo. Yo quiero decirle, este es un ejército. Por eso la Biblia dice que el que es tomado por soldado no se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué cree que dijo que el que es tomado por soldado? Porque somos el ejército ¿de quién?
de Cristo, hermanos. Porque el atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente, mis hermanos. Ustedes no van a entrar al cielo si ustedes no luchan legítimamente. Y la ilegitimidad se pierde en la desobediencia a Dios. Tranquilos, yo sé que todos no corren igual de rápido, pero todos tienen que correr. Punto. Yo sé que todos no son iguales de fervientes en la oración, pero todos tienen que orar. Yo sé que a todos no les queda igual de fácil reunirnos en anunciadores, pero Dios les dio un lugar, ustedes no tienen excusa. Dios les dio un lugar a ustedes. Por mí no me preocupe, yo me reúno. Yo no necesito que esté un montón de gente. Pero yo le cuestiono a usted, ¿por qué usted no obedece a Dios? ¿Por qué? Decía que no se podía reunir porque no había un lugar. Ahora está, ¿por qué no lo hace? Si Dios no le ha dado un espíritu de cobardía. Señor, la verdad es que soy un perezoso. No me has dado un espíritu de cobardía, vengo a decir la verdad. Me has dado un espíritu de amor, Señor, dame amor por tu obra y por obedecer tu palabra. Y de dominio propio, Señor, en el nombre de Jesús voy a empezar a congregarme. Mis queridos hermanos, el evangelio es una bacanería, porque nos quita las piedras del camino y saca a la luz lo que somos nosotros, lo que somos, hermanos. Es que no tengo tiempo para distraerlo. Yo tengo que decirle a usted las cosas importantes. Esta es una lucha, mírenme, es una lucha contra uno. Yo lucho contra el de Mar Becerra. ¿Por qué se lo digo? Porque mire, si a usted lo desaniman las cosas que usted ve en su casa, imagínese a mí que tengo que verlos a todos ustedes, a los que les predico, y darme cuenta que me descuidan a mí, descuidan a mi esposa, descuidan a mis hijas, descuidan a sus hermanos. Ni siquiera se congregan muchas veces. Algunos ya los tengo más pillados. Dicen no, un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no. Y yo digo, solo ellos piensan que eso es ser cristiano. Que uno puede ser cristiano intermitente como si fuera las direccionales de un vehículo. Amén sí, amén no, amén sí, amén no. No, hermanos. Para que Dios a usted lo use, usted tiene que mostrarle primero a Dios que usted lo mínimo que hace es interesarse por la condición de sus hermanos para tener motivos de diálogo con Él. Y luego Dios dice, ok, yo me doy cuenta que tú amas mi obra, te voy a asignar una tarea dentro de mi cuerpo. ¿Usted cree que uno puede aparecer en la iglesia como pastor cada 15 días? ¿Qué le hace pensar que Dios lo va a llamar para servirlo? Si aparece cada 15 días, y algunos son más descarados. Algunos pueden durar 3, 4 fines de semana sin aparecer para orar con sus hermanos, orar y bendecir a Dios por su fidelidad, ponerse en común acuerdo con los que asisten al lugar, elevar su voz y decir, tengo un común acuerdo con esta gente que se reunió, tú has sido fiel, vengo a adorar tu obra, tu amor, vengo a adorar tu gracia, vengo a exaltarte porque estoy en un común acuerdo. Tu fidelidad ha sido todos los días, Señor. Por eso es que yo me reúno los domingos, la verdad. Cada vez que yo llego a ese lugar, yo le digo, Señor, yo tengo un común acuerdo con esta gente. Yo he visto tu gloria los 6 días de la semana y vengo a exaltarte, porque yo lo he visto, Señor. A mí no me reúne ningún argumento religioso, ni el miedo a que otros no vayan. Con los que van, yo digo, Dios, tengo ese acuerdo con esta gente. Te he visto sostener mis niñas, a mi esposa. Te he visto sostener a nuestros clientes, Señor. Yo he visto tu fidelidad. Vengo a celebrar que te he visto poner pan en mi mesa. Te he visto, baby, te he visto. Vengo a celebrarte, Señor. Ninguna otra razón me impulsa sino celebrar a Dios y su fidelidad. ¿Por qué vas? ¿Y por qué no vas? Toca darnos palos. Que toca, ¿sabe qué?
Toca expulgarnos. El parásito de la religiosidad se mete y el del descuido también. ¿Por qué voy? Porque quiero celebrar al Señor. No, porque yo no puedo dejar de ir a culto. ¿Y por qué no vas? Porque estás lleno de excusas. Lleno. Duro, ¿sí o no, flaca? Pero si no nos decimos la verdad como hermanos, nos arrullamos. Les hago una charla motivacional. Decláralo y pasará. Y alaba al Señor mientras lo declara y di amén, 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 amén. No va a pasar, hermanos. Tienes que tocar el corazón de Dios con este modelo de oración. No, mis hermanos, no funciona así. ¿Sabe cómo funciona? Como la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os levante cuando fuere el tiempo. Funciona la Biblia, hermanos. Los métodos humanos me dan risa, viejo. No logran hacer cristianos fervientes, firmes, leales, amantes de Dios y deseosos de Cristo. Los métodos humanos no provocan eso. La Biblia sí. La Biblia produce que jóvenes como Timoteo, después de 20 años, salgan a pastorear a una iglesia. Y Pablo pueda decirles esto por causa de la Biblia: tú eres mi verdadero hijo en la fe en Cristo Jesús. Cierren sus ojos ahí donde están. Padre precioso, tu palabra es digna de ser enseñada. Tu palabra es digna de que nos moleste e incomode tanto, porque cuando uno lee la Biblia dice que tu palabra es una espada. Y una espada no, cuando uno siente que la espada entra, uno no dice, ay, qué rico. No, uno dice, uy, qué sablazo, qué dolor, ay. Señor amado, tu palabra es expuesta porque es necesario que nosotros como cristianos entendamos que ahí está escrito que tú no nos has dado un espíritu de cobardía ni de timidez. Tenemos que decirte la verdad. Tenemos que saber que podemos entrar a decir la verdad porque nos has amado. Tenemos que saber que tenemos que emprender el viaje de abandonar prácticas en el nombre de Jesús, porque nos has dado un espíritu de dominio propio, Señor. Que si no lo hacemos, Señor, no es el espíritu de Cristo el que estamos recibiendo, sino el espíritu del mundo y de la religiosidad, no el tuyo. Cuando hay personas atornilladas en pecados, porque desobedecerte es un pecado. Y cuando tu palabra habla desde la gritería en adelante, que se tiene que abandonar, desde el congregarnos en adelante, porque está escrito, y donde desobedecer tu palabra, Señor, nunca va a dar un resultado que haga feliz al hombre. Le pondrá al hombre la cara contra el piso, y no porque tú lo castigues, sino porque el resultado de desobedecerte es vivir bajo el modelo del espíritu de este mundo. Y este mundo, Señor, tiene un amo, Satanás el diablo, quien vino para matar, para robar y para destruir. Mi Señor y mi Dios, yo te bendigo. Tu palabra me incomoda y me encanta, porque tu incomodidad me dice a mí, Señor, la incomodidad que me provocas es que eres mi hijo. Yo te incomodo porque te amo. Yo te incomodo porque yo no quiero verte naufragar al de mar. Yo te incomodo porque detrás de la obediencia está mi buen tesoro para tu vida. Yo te incomodo porque tienes una medida y una estatura a la cual ir caminando, y es la de mi hijo Jesús. Yo te incomodo porque mi palabra es una espada. Yo te incomodo porque te amo. Señor, yo bendigo tu palabra que me incomoda. Te amo porque tu palabra tiene un fin y un propósito en la vida de todos nosotros. Formar en nosotros a tu Hijo amado, Jesús el Señor. Te doy gracias y oro para que la iglesia entienda que tu palabra es una espada, no un peluche, es una espada. Y entra partiendo, entra separando, entra, Señor, discerniendo las intenciones y la mente. Entra sacando a la luz lo más íntimo de la mente humana.
entra para incomodar, entra para partir la historia en dos. No es para arrullar, no es una hamaca, es una espada, Señor. Y sé que lo haces porque nos amas, porque no quieres vernos naufragar en esa pseudo idea del evangelio que se va acomodando con sutileza. No, Señor, quieres que tomemos tu palabra como está escrito. Y allí a Timoteo se le pide que avive el don, que tenga un espíritu de valentía, no de timidez, sino de amor, de poder y de dominio propio, porque tú eres el que nos lo ha dado. Oro para que mis hermanos y yo siempre tengamos la valentía de entrar a tu presencia a confesar nuestro pecado. Oro para que tengamos la valentía de entender que entre tu santidad y nuestras ideas de santidad hay una diferencia bárbara. Yo oro para que pidan perdón por creer que porque cambian ya mejoraron, cuando la meta y el objetivo es Cristo, no nuestras ideas personales de mejorar, sino Cristo. ¿Quién es Cristo? Al debo imitar en todas las áreas de mi vida. Oro para que perdones a la iglesia por la negligencia con la que han cuidado el corazón mío y el de mi esposa, porque tu palabra les demanda a la iglesia esas cosas. Oro para que los perdones, Señor, por eso, porque muchas veces me han desanimado y he tenido que ir a ti con lágrimas y decirte, Señor, levanta, avívame, Señor, ayúdame, Señor. No me dejes que mi corazón se tuerza a raíz del descuido de estos hermanos. Y gracias porque tú lo has hecho, me has enseñado, y me has orientado y me has dejado amarlos y amarlos sin una mascarada, sin hipocresía, Señor, sino a lo bien, como tú nos amas a nosotros. Oro para que ellos cambien esa actitud. Oro para que lo hagan porque tú honrarás esas cosas en sus vidas. Oro, Señor amado, para que se hagan parte de este enorme trabajo que tenemos por delante. Los niños de Candelaria, sus padres, sus adolescentes. Oro para que nos ayuden en la iglesia donde muchas veces toca estar buscando gente para que ayuden en el desarrollo del trabajo, en el detrás de cámaras del servicio los domingos. Oro para que entiendan que si no lo hacen, son negligentes, porque deberían ser buenos obreros. Pero desafortunadamente, Señor, cada uno de ellos ensimismado. Bendigo a los que se comprometen, bendigo a los que luchan hombro a hombro con nosotros, bendigo a los que entienden que esta no es mi obra, que es tu obra, y que honran es tu nombre y te sirven es a ti, y tú eres el que galardona a los que te sirven, Señor. Bendigo a esas parejas, bendigo a esos jóvenes, bendigo a esos hermanos que hombro a hombro se echan este trabajo con nosotros y dicen, mi servicio es para ti. Hónralos, hazles saber que uno cuando en tu obra sirve no está tirando su vida en un saco roto, y déjales ver la bendición en todas las áreas de su vida al servirte honrosamente y al decir, Señor, heme aquí, no soy el mejor, pero aquí estoy, Jesús. Oro por la iglesia, Señor, oro por los débiles en la fe y te pido que los alientes. Oro por los que en medio de conocer el evangelio pecaminosamente transgreden tu palabra. Alecciónalos, azótalos, Señor, como un padre que azota a los hijos que ama. Azótalos, porque si tú no los azotas es porque son bastardos, no hijos. Y yo no quiero creer, Señor, que aquí haya bastardos en Casa Bresca, que hay gente que solo está aquí para condenación, para escuchar tu palabra y saber que al no cumplirla están condenados. No quiero. Te ruego, Señor, el que esté haciendo las cosas pecaminosamente, azótalo como un padre que ama a sus hijos. En el nombre de Jesús, mi Rey de gloria, alienta y aviva la fe del que a veces se siente titubeante, Señor. Te lo suplico, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oro por los que padecen necesidad, Señor amado. Súpleles conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, tu Hijo. Oro, Señor, porque hablar contigo lo cambia todo, por el poder que se desprende de ti, no de un pastor, no de un liderazgo, de ti, Señor. Hablar contigo, con alguien tan poderoso, cambia las cosas, Señor. Muchas gracias, Señor. En paz nos acostaremos esta noche y así dormiremos, bendito Dios, porque solo tú nos haces vivir confiados, Señor. Muchas gracias por estos momentos a tu lado. Gracias por tu palabra preciosa, que hace todo lo necesario para que un creyente sea saludable, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén
y amén. Queridos amigos, ya saben, nos vemos el jueves, mañana se ven las chicas a las 8 de la noche, el viernes nos vemos en la tertulia con nuestro querido amiguito Saulo, el sábado nos vemos allá con los niños de Candelaria y el domingo a las 3 de la tarde, al igual que en Candelaria a las 3. El domingo nos vemos allá en Anunciadores de Cristo 3 de la tarde. Deje que la palabra lo estorbe. No se tome mi predicación como si yo fuera el dedo acusador suyo. Entienda, la Biblia es para eso, es para estorbarnos, es para educarnos. Amén. Los amo mucho, un abrazo gigante, Dios los bendiga, chao, chao.